Los saludo en el nombre de Dios y les doy la bienvenida. Hoy vamos a terminar con este tema de aprendiendo a tomar decisiones. Es un tema que comenzamos en la clase anterior y hoy vamos a ocupar la clase en concluir, en terminar con este tema, porque consideramos que es fundamental. Es un tema que está enlazado con otro tema que está en otro discipulado anterior que ustedes ya han estudiado, que es acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Donde estudiábamos la voluntad soberana de Dios, estudiábamos lo que era la voluntad moral de Dios y lo que era la voluntad individual de Dios o propósito individual de Dios con cada uno de sus hijos. Esto es complementario, o sea que este tema que estamos desarrollando es complementario de aquel. Entonces, sin más introducción, les voy a avisar que vamos directamente a estudiar el tema. Vamos directamente a estudiar el tema. Hoy nos toca desarrollar lo que vamos a llamar etapas del proceso decisorio. Tenemos 3 etapas del proceso decisorio. En la clase anterior habíamos visto las pruebas que debe pasar una buena decisión. Habíamos visto 14 pruebas. Ustedes acuérdense, habíamos desarrollado las 14 pruebas que debe pasar una buena decisión. 14 pruebas. La prueba de la voluntad de Dios expresada en la Biblia, la primera, la segunda, la prueba de la sabiduría, la tercera, la prueba de la paz, la cuarta, la prueba de la siembra y la cosecha, la quinta, la prueba de la legalidad, la sexta, la prueba matrimonial, la séptima, la prueba de la divulgación, la octava, la prueba del carácter de Cristo, la novena, la prueba de la fe, la décima, la prueba de tu propio deseo, la onceava, la prueba de la conciencia, la doceava, la prueba de la humildad, la número 13, la prueba de la paciencia, y la número 14, la catorceava, la prueba de la distancia. Eso es lo que habíamos estudiado hasta la clase anterior, que ustedes ya la tienen subida en la página de la Facultad Bíblica, para que usted la pueda ver en el momento que lo desee y todas las veces que quiera reverlas. Hoy vamos a avanzar desde este punto 14, que era la prueba de la distancia, y vamos a irnos a las etapas. 13 etapas en que hemos dividido el proceso decisorio. Usted puede ver allí que la primera de las etapas del proceso decisorio es identificar y analizar la situación a resolver. La segunda es orar. La tercera es recopilación de información como materia prima. 4. Considerar las propias metas. 5. Identificar los valores personales que inciden en esta decisión en particular. 6. Generar las alternativas. 7. Evaluar las alternativas. 8. Analizar los recursos que requiere cada curso de acción alternativo. 9. Elección de la mejor alternativa. 10. Aceptar la responsabilidad. 11. Ejecutar la decisión. 12. Dar el tiempo necesario al proceso. Y número 13 y última, evaluar los resultados. Vamos a considerar en esta clase uno por uno estas etapas, una por una estas etapas del proceso decisorio. Comenzando por la primera, que es identificar y analizar la situación a resolver. Entonces, vamos a estudiar. El proceso de toma de decisiones comienza con
reconocimiento que hay, de que hay una situación a resolver. Lo voy a repetir. El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la necesidad de tomar una decisión, de que hay una situación X que requiere que tomemos una decisión. Esta necesidad que estamos hablando, que se plantea, puede ser generada por un problema, puede ser generada por una situación, puede ser generada no por un problema, sino por algo positivo que tenemos que decidir entre varias alternativas, puede ser generada por una disparidad entre cierto estado en el que estamos y un estado deseado, mejor que el que estamos, mejor que el que estamos. Entonces decimos que estamos frente a una disparidad entre un estado que deseamos y la condición real en que estoy en este momento. Entonces, ese disconformismo con la situación en la que estoy en este momento, estoy desconforme con esta situación, me gustaría tener una situación mejor, entonces eso requiere una o una serie de decisiones encadenadas. Entonces, estos son los motivos por los que necesitaría, o algunos de los motivos por los que se haría necesario tomar alguna decisión. Entonces, yo tengo que identificar cuál es la situación a resolver en esa decisión. ¿Cuál es la situación a resolver que me lleva a tomar esa decisión? Y tengo que analizar profundamente cuál es la situación para poder determinar la decisión que voy a tomar. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Al analizar la situación, al analizar el asunto al resolver, eso significa que estoy diagnosticando, que estoy estableciendo un diagnóstico de la situación que tengo que resolver. Entonces siempre arranco por un diagnóstico. Acuérdense que cuando hablamos de metas a alcanzar, cuando hablamos de objetivos a alcanzar, siempre voy a partir de un diagnóstico de cuál es mi estado en este momento y teniendo en vista la visión, o sea, el objetivo que quiero alcanzar, voy a establecer el camino necesario a recorrer para alcanzar ese objetivo. Pero siempre estoy partiendo de un diagnóstico, siempre. En este caso, obviamente, también. Yo a veces les hablo de la medicina, como un médico, siempre, usted lo va a ver y recuerde con sus hijos, recuerde con usted mismo, siempre el médico parte de un diagnóstico sobre el cual establece la medicina adecuada para tratar ese problema, para llegar a una meta de salud. Pero siempre estamos partiendo de un diagnóstico inicial. Entonces necesito identificar y analizar esa situación a resolver. Eso es la primera etapa del proceso decisorio. La segunda etapa del proceso decisorio, una vez que tengo diagnosticada la situación, es orar. Orar. Te dice, es obvio, no es tan obvio. Muchos deciden sin haber orado primero, y ese es un grave error. Porque Dios tiene que ser parte de mi decisión, sus instrucciones, como hemos visto en las condiciones, la primera de las condiciones, sus instrucciones contenidas en su palabra tienen que ser parte de mi proceso decisorio. Entonces, debemos orar antes de decidir. Debemos orar antes de decidir. Si ustedes miran, cuando nuestro Señor Jesucristo
tuvo que tomar la importante decisión de elegir sus 12 apóstoles. ¿Cuántos discípulos lo seguían? Tal vez miles lo seguían. Pero él, de toda la multitud que lo seguía, un día tuvo que tomar la decisión de elegir sus 12 apóstoles. ¿Y qué es lo que hizo antes de elegir a los 12 apóstoles? Usted lo va a ver en el Evangelio de Lucas, que dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de tomar una decisión importante, nuestro Santo Maestro nos deja el modelo de que debemos orar. Previamente debemos orar. Entonces, nos resultará muy reconfortante explicarle a nuestro Dios amoroso la decisión la situación a la que nos enfrentamos, la situación a la que nos estamos enfrentando y las opciones que estamos estudiando. Las planteamos delante de Él. Después le podemos rogar con toda confianza que nos guíe para que tomemos la mejor determinación. Primero le planteamos, esta es la situación, el diagnóstico, le decimos estas son las alternativas y después le decimos, Señor, si hay alguna otra alternativa que sea mejor a estas, revélame, dame sabiduría para encontrarla, y si no hay otra mejor que estas, ayúdame a decidir entre estas que tengo cuál es la mejor. Cuando estamos orando, muchas veces el Espíritu Santo nos trae a la mente, nos trae a la memoria algunos principios bíblicos aplicables a la situación. Nos recuerda. Vieron que el Espíritu Santo es quien nos recuerda, nos trae a la memoria y nos trae probablemente algunos principios bíblicos que son aplicables a esta situación. O a lo mejor ya teníamos en la mente algún pasaje bíblico, entonces el Espíritu Santo nos permite entenderlo con mayor claridad, relacionado con el asunto que tenemos que decidir, o nos permite darnos cuenta de cosas que se nos estaban pasando desapercibidas. No nos habíamos dado cuenta de esto, no habíamos tenido en cuenta tal otra cosa, se nos pasó desapercibido tal o cual situación, tal o cual información o variable. Por eso la Escritura dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué es pídala a Dios? Es ore a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay una promesa clarita, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué dijimos? Primero dijimos identificar y analizar la situación a resolver. Después vamos a poner la pantalla, la placa donde estaban las 13 y la vamos a mencionar a las 13, pero ustedes ya lo tienen y los que lo están viendo grabado pueden retroceder y ver la placa. Pero la primera era identificar y analizar la situación a resolver, la segunda es orar, la tercera es recopilación de información. Recopilación de información. ¿Qué es recopilación de información? Es obtener la materia prima del proceso decisorio. La materia prima del proceso de toma de decisiones es la información. Es la información. Con información, sin información, o con información insuficiente, estoy corriendo un riesgo de equivocarme. O sea, la mayor cantidad de información minimiza el riesgo de error. Por el contrario, la menor cantidad de información
maximiza el riesgo de error. O sea, si quiero minimizar el riesgo de error, mientras más información tenga, más chico va a ser la posibilidad o el riesgo, o más pequeña va a ser el riesgo de error. Esto es fundamental, porque sin la información sería imposible evaluar las alternativas existentes. Tengo 3 alternativas. Necesito evaluar las 3 alternativas. Entonces, ¿qué necesito como materia prima? Información. Información sobre esta alternativa, información sobre esta alternativa, información sobre esta tercera alternativa, y es bastante probable que la información, la mayor cantidad de información obtenida, tal vez me plantee una cuarta alternativa, y la información obtenida tal vez me presente una quinta alternativa que yo no había tenido en cuenta por falta de información. Entonces, el principio básico para tomar buenas decisiones es contar con la cantidad suficiente de información. Proverbios dice, el libro de Proverbios, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra sin tener información, antes de oír, sin tener la información suficiente, le es estupidez y oprobio. Fatuidad quiere decir estupidez. O sea que al que obra sin tener la suficiente información, le es estupidez y oprobio, agravio. Cuarto punto o cuarta etapa del proceso decisorio. Considerar las propias metas. Considerar las propias metas. Es muy importante, es fundamental, le diría yo, que las decisiones que se tomen estén alineadas con las metas que cada uno se ha propuesto para su vida. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros tiene una vocación. Ustedes dicen, ¿qué es la vocación? La vocación es el llamado. El llamado. ¿Qué es el llamado? El llamado a una profesión. Alguien tiene un llamado, una vocación para ser médico, un llamado, una vocación para ser ingeniero, un llamado, una vocación para ser psicólogo, un llamado, una vocación para ser pastor, un llamado, una vocación para ser cualquiera de los ministerios de Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son llamados, son vocación. Entonces, cada persona tiene una vocación. Importante es que sepa cuál es su vocación. Y también tiene sueños. Y también tiene objetivos que le gustaría cumplir en la vida. Sobre estos elementos que acabo de mencionar, necesito que mis metas, mis objetivos en la vida, sean concordantes con las decisiones que tomo. Lo voy a decir al revés. Que las decisiones que tomo estén alineadas con las metas que cada uno se ha propuesto en su vida. Entonces, muchas decisiones son factibles y las puedo tomar sin cometer errores, pero ¿están alineadas con las metas de mi vida? ¿Con mi vocación, con mis sueños, con mis objetivos que deseo alcanzar en la vida? Les voy a dar un ejemplo de un amigo pastor que siempre me hace el comentario. Me dice, mira, se me han planteado nuevos negocios en mi actividad secular,
se me han planteado nuevos negocios. Y son negocios muy importantes. Me dejarían una gran rentabilidad. Pero para eso hay una relación directa entre el negocio y la dedicación de mi tiempo al negocio para desarrollarlo como corresponde y obtener la rentabilidad. Entonces él me dice, yo no voy a tomar este negocio, no voy a tomar aquel negocio, no voy a tomar el otro, y les hablo de uno, dos o tres porque permanentemente se le están planteando alternativas de nuevos negocios, y él limita porque su vocación es el ministerio, su vocación es servir a Dios. Entonces él, para poder servir a Dios, se ha despojado del peso que lo asediaba, se ha despojado de todo peso para poder correr la carrera, para poder pelear la buena batalla, se despojó del peso, entonces no quiere ponerse peso encima, entonces él dice, teniendo sustento y abrigo, yo estoy conforme, estoy agradecido al Señor, con el sustento y el abrigo, no me voy a poner más peso, peso de riqueza, peso de determinado grado de prosperidad, porque mi vocación es el ministerio, mi vocación es servir al reino de Dios. ¿Entiende? Entonces, por eso le digo que yo puedo tener muchas alternativas de decisión bien evaluadas, con abundante información que me permite evaluar los riesgos, los resultados positivos, los caminos a transitar, todo, pero hay algo que yo tengo que tener en cuenta y tengo que considerar que son mis propias metas en la vida. Entonces, muchas personas, considerando sus propios objetivos de vida, sus propias metas de vida, han resignado cosas que eran factibles, decisiones que podía tomar que los llevaba a muy buen puerto, a muy buen resultado. Hay mujeres que son profesionales y deciden limitar su profesión cuando los hijos son pequeños porque priorizan su condición de madre de sus hijos pequeños a su realización personal como profesionales. Por ejemplo, otros priorizan la familia a la rentabilidad económica. Otros, usted ya está imaginándose, ¿no es cierto? Queridos alumnos, están imaginándose y están pensando en todas las alternativas, pero esto es muy importante porque estoy hablando de etapas en el proceso decisorio. Entonces, por más que haya diagnosticado correctamente, haya orado, tenga la información suficiente, abundante información, ¿sí? Pero ahora le estoy poniendo un límite. Estoy considerando mis propias metas en la vida, mis propios objetivos de vida, mi vocación, mis sueños, mis objetivos en la vida. Entonces, digo, esto está bien evaluado, es factible, no hay nada malo en esto, pero impide tal objetivo de mi vida. Esto impide tal otra meta de mi vida, tal vocación de mi vida, tal sueño que yo tengo con mi vida. Listo, me quedaron 3. De 5 me quedaron 3. Y ahora sobre estas 3 que pasaron esta etapa, ¿me entiende? Esas 3 que pasaron esta etapa, ahora voy a ir a la etapa siguiente. Entonces, la etapa siguiente es identificar los valores personales que inciden en esta decisión en particular. ¿Cuáles son mis valores personales como hijo de Dios? Pero no solamente como hijo de Dios, como ser humano. Yo tengo valores como ser humano y tengo también valores como hijo de Dios. O sea, no solamente tengo valores como hijo de Dios, tengo valores como ser humano también. Valores que fui construyendo a lo largo de mi vida. Tal vez por la formación de mis padres, tal vez por las propias experiencias, fui construyendo determinados valores que rigen mi vida y por supuesto la palabra de Dios, la Torá de Dios, la instrucción de Dios para que mi vida dé en el blanco, me puso en orden todos esos valores. Entonces tengo valores personales
que inciden en cada decisión y tengo que considerarlos. No puedo apartarme de mis valores personales. Entonces, ¿qué voy a identificar? Voy a identificar, como les dije recién, los valores bíblicos, los valores de la palabra de Dios, y los valores no bíblicos, que constituyen para mí la base y los límites de los procesos decisorios de mi persona. Identifico esos valores bíblicos y los no bíblicos que yo le mencionaba antes, y esos valores también no solamente son la base del proceso decisorio, los valores, sino que me ponen límites a mi proceso decisorio, mis propios valores. No me puedo salir de mis propios valores. Yo muchas veces diagnosticando y consultando y hablando con mi esposa sobre determinadas decisiones, y veo que hay decisiones factibles, decisiones que las puedo tomar y que serían muy productivas, pero que implicaría tal vez cambiar mi manera de pensar, cambiar los valores que ha regido mi vida. Entonces, siempre yo le digo a la hada, le digo clarito, si yo cambio alguno de mis valores, dejo de ser yo mismo. ¿Se entiende? No estoy hablando de valores bíblicos, estoy hablando de los valores sobre los principios y valores sobre los que yo fundé mi vida, sobre los que yo construí mi vida. Si yo cambio alguno de esos principios y valores, ya no soy yo, soy otra persona. Las personas que me conocen por mis principios y valores. Si alguien les dice, Horacio tiene otros principios y valores, dice, no, ese no es Horacio, ese es otra persona. ¿Se dan cuenta? Entonces yo siempre manifiesto esto. Si yo no conservo los principios y valores sobre los que construí mi vida, tanto los valores bíblicos como los valores no bíblicos, dejo de ser yo mismo y me convierto en otra persona. Entonces se dan cuenta que los valores de la persona constituyen también un límite en el proceso decisorio. Entonces, tenemos que tener claro que las metas que elegimos están influenciadas por los valores que tenemos. Nuestras metas están influenciadas por los valores que tenemos. Porque tener conciencia de nuestros valores y de las prioridades que estos mueven nos ayudan a ver mucho más claramente lo que realmente deseamos. Yo no deseo nada que esté en contra de mis valores, porque movería toda mi estructura de personalidad. Entonces, con frecuencia, las decisiones que se toman sin incorporar este aspecto no deben ser puestas en acción, porque muchas veces son las que más convienen desde algún punto de vista, pero para mí no son moralmente admisibles, no son acorde a mis valores, y los valores tienen que ver con la moral o con la ética. La ética es la moral aplicada. Entonces, para mí, ciertas cosas son inadmisibles porque yo he construido mi escala de valores de determinada manera. El sexto punto que queremos tener en cuenta en este proceso decisorio, la sexta etapa, ¿vieron? Ya pasamos 5 etapas. Entonces hay alternativas que ya pasaron estas 5 etapas. Hay alternativas, 2, 3, 4, 5 alternativas que ya pasaron estas 5 etapas que acabo de describir. Ahora, la situación me llevó a pensar en alternativas. Bueno, ahora ya estoy en condiciones de generar realmente las alternativas posibles para mí. Ahora estoy en condición de generar, por eso la etapa sexta, es generar las alternativas que hayan pasado las 5 etapas anteriores, y les voy a llamar las alternativas que realmente son factibles, son posibles para mí. Cuanta más alternativas tenga,
va a ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria. Por eso les decía que cuando hago la recopilación de información, ¿eh? Tal vez tenía 3 alternativas, pero la información que he recopilado, que he juntado, me llevó a desarrollar una cuarta y yo les decía hasta una quinta. Entonces, es importante desarrollar la mayor cantidad de alternativas posibles para tomar una decisión. La mayor cantidad de alternativas posibles para tomar una decisión. Porque mientras más alternativas tenga, más posibilidad tengo de encontrar una que resulte satisfactoria o la más satisfactoria, cuando hay varias que son satisfactorias. Entonces, para generar varias alternativas, es necesario 2 cosas: una gran cantidad de información y una gran cantidad de creatividad. Una gran cantidad de información y una cuota importante de creatividad. Entonces, ¿qué tengo que tener para eso? Una mente abierta a todas las alternativas. Tengo que tener una mente abierta. Yo veo gente que a veces dice, va a tomar una decisión sobre un camino, ni siquiera alternativa, porque alternativas es más de un camino, ¿vieron? Más de una posibilidad. Si es una sola, no hay alternativas. Entonces vemos gente que va a tomar la decisión, ¡bum!, por lo primero que se le cruza adelante o se le cruza por la mente o la primera que aparece. Y entonces uno le empieza a explicar alguna otra alternativa. No, yo voy por acá. No, yo voy por acá. Y ni siquiera quieren escuchar. Y ni siquiera quieren escuchar y evaluar otras alternativas. Entonces, para tomar decisiones sabias, se necesita tener una mente abierta a todas las alternativas. Dice el libro de Proverbios al respecto: el corazón del entendido adquiere sabiduría. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La mente abierta. Entonces, la generación de múltiples alternativas es la base de la toma de decisiones. La generación de múltiples alternativas es la base de la toma de buenas decisiones. El tomador de decisiones tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas posibles y que podrían utilizarse para resolver el problema o para... a veces no es un problema, a veces es una decisión positiva. Entonces, para decidir sobre esa determinada situación. Lo repito entonces con esto: el tomador de decisiones, el buen tomador de decisiones, tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas posibles y que podrían utilizarse para tomar la mejor decisión en esa situación que estamos diagnosticando y queriendo resolver. Entonces, una vez que generamos la mayor cantidad de alternativas posibles, entonces viene el tema de evaluar las alternativas. Generé una gran cantidad de alternativas, las escribí en un papel. Ahora voy a evaluar una por una cada una de esas alternativas que generé. Evaluar las alternativas es la etapa número 7. ¿Qué es evaluar las alternativas? Evaluar las alternativas consiste en hacer un estudio detallado, objetivo y crítico de cada una de las posibles soluciones que se generaron para el asunto. Es decir, mirar de cada una las ventajas, las desventajas, de forma individual, con relación a los valores personales. Las miro. A ver, escribí X cantidad de alternativas. Ahora las voy a evaluar. Evaluar es hacer un estudio detallado. Un estudio lo más objetivo posible, lo más crítico. Pero todo se subjetiviza.
Le digo, un estudio objetivo, sí, objetivo, que no dependa de mi opinión, que dependa de información, eso es objetivo, que dependa de información. Pero después, todo ese estudio detallado lo tengo que subjetivizar. Subjetivizar quiere decir que depende del sujeto. Lo tengo que mirar con mis ojos. Pero lo primero que hago es escribirlo objetivamente. Escribo información objetiva. Pero después lo tengo que subjetivizar, mirarlo con mis ojos, con mis valores, con mi escala de valores, con mis pensamientos. Entonces, después de mirarlo con mis ojos, con mis valores, con con mi mirada como sujeto, de viene subjetivo, con mi mirada como sujeto, lo comparo, después todo ese estudio detallado, toda esa información, la comparo, todas esas alternativas, las comparo entre sí, comparo una con la otra, y le asigno un valor, se llama un valor ponderado. ¿Por qué ponderado? Porque es un valor relativo entre 1 y 100, o entre 1 y 10, o entre 1 y 1000, lo que le guste más. A mí me gusta el número del 1 al 100 porque me da más alternativas en el medio, más números intercalados. Entonces, supónganse, a esta alternativa le voy a asignar 80 puntos. Alternativa A, 80 puntos. Alternativa B, 50 puntos. Alternativa C, 90 puntos. Alternativa D, 0 puntos. Alternativa H, a veces D, E. Alternativa E, 40 puntos o 45 puntos. Le asigné un puntaje relativo. Entonces, ¿qué hago? Le asigno un valor ponderado, quiere decir, le asigno un porcentaje relativo a todas ellas. Entonces, las ventajas y desventajas de cada alternativa me resultan evidentes cuando las comparo. Entonces, cuando las comparo y comparo sus ventajas y comparo sus desventajas, puedo asignarle un valor relativo, entre 1 y 100, entre 1 y 10, entre 1 y 1000, lo que a usted le guste. Entonces, esa es la sexta etapa, la evaluación de las alternativas. La octava etapa es analizar los recursos que requiere cada curso de acción alternativo. Estas son las alternativas. Ya está, muy bien. ¿Cuáles son los recursos que requiero invertir o gastar en cada alternativa, en cada curso de acción? Porque ahora ya me pongo en marcha. Si tomo este curso de acción, ¿cuántos recursos tengo que invertir? O gastar, como le guste a usted. Yo le llamo invertir. Invertir siempre le llamo porque presumo que voy a obtener un resultado positivo. Un gasto es una pérdida. Una inversión se presume que va a producir un resultado positivo. Entonces, ¿cuántos recursos voy a invertir? ¿Cuántos recursos requiere cada una de esas alternativas? ¿Cuáles son los recursos que puede requerir? Tiempo. ¿Cuánto tiempo me requiere cada una de ellas? Yo le hablaba hace un rato de las alternativas de negocio de un pastor en su actividad secular y desechaba y descartaba aquellas que le demandaban más tiempo que lo que él estaba dispuesto a invertir en la actividad secular, porque el resto del tiempo él lo quería invertir o lo está invirtiendo y lo quería seguir invirtiendo en el reino de Dios. Entonces, miren, los recursos que voy a invertir, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántas de mis destrezas, cuánto de mi energía, otros recursos que usted puede necesitar en esas alternativas, que sean necesarios para llevar a cabo la decisión. Porque ahí voy a encontrarme tal vez
con recursos de que dispongo, pero voy a encontrar de que ciertos recursos no los dispongo. Capacidad, por ejemplo, destreza. Tengo estas alternativas, pero esta requiere determinada destreza que yo no tengo, determinada capacidad, determinado talento que yo no tengo. Y ahí estoy eliminando, no paso esa etapa porque no tengo la destreza, no tengo la capacidad. No tengo a lo mejor la capacidad que sea, si es dar clases y tal vez no tenga la capacidad pedagógica o didáctica para dar clases, o no tenga la dialéctica, o no tenga, o poner un taller de herrería, y es una de las alternativas para salir de la situación crítica en la que estoy, pero no sé soldar. Entonces, ¿cómo voy a supervisar a los soldadores? Yo no sé soldar. Entonces, es muy importante esto, porque muchas veces evaluamos alternativas y decidimos sobre cosas que no tenemos la capacidad de desarrollar. No tenemos los talentos, no tenemos la energía, no tenemos la destreza, y a veces no tenemos el dinero, y nos metemos y no tenemos el dinero suficiente para desarrollar esa alternativa. Ya hablé del tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar si alguna de las alternativas requiere menos recursos que yo puedo alcanzar. Pero si estoy evaluando alternativas iguales, que me da 90, 90, 90, 90 y 90 cada una de las 5 alternativas, entonces voy para atrás y digo, esta alternativa me requiere menos recursos que esta, y esta menos que esta, y esta más que esta. Entonces, en la ecuación costo-beneficio, a igualdad de resultado, voy a tomar la que menos recursos me requiere. ¿Se entiende? Tiene que haber una correlación entre el costo y el beneficio, entre los recursos invertidos y el beneficio que espero obtener. Y siempre hablo de espero obtener porque estoy tomando una decisión sobre algo que todavía no se concretó, no se materializó. Entonces debemos comparar también los beneficios, los recursos que requiere invertir y los beneficios que espero de cada alternativa. ¿Qué relación hay entre recursos y beneficios? Algunos, cuando se habla de cuestiones económicas o proyectos de inversión, es fácil. Cuando hablamos de proyectos de inversión, voy a tomar el número de beneficios, el importe, dividido la cantidad de recursos, me va a dar un índice. La otra, el beneficio dividido la cantidad de recursos, me va a dar el índice, capital invertido. La otra voy a tomar el beneficio, o sea, la rentabilidad dividido el capital invertido, me va a dar un índice. El índice mayor, eso es fácil, eso es muy fácil de decidir. Pero acuérdense que siempre en cada alternativa, a veces los beneficios y la inversión no es económica, no es monetaria, es en tiempo, es en energía, es en capacidades, es en talentos, en sacrificios, Alguien va a estudiar, a ver, alguien va a estudiar. Voy a estudiar, me voy a anotar en una carrera y voy a elegir entre 3 carreras posibles. 3 carreras posibles. Entonces, para esta carrera tengo que hacer un sacrificio X. En esta tengo que hacer un sacrificio monstruoso. En esta tengo que hacer un sacrificio terrible. Entonces, tengo recursos. O sea, tengo el tiempo, tengo que trabajar más estudiar. Trabajar más estudiar. Tengo la disponibilidad de tiempo, de energía, porque la energía está limitada por el cansancio. Entonces, entre estas 3 carreras que tengo como alternativas para estudiar, ¿tener las 3 alternativas? Sí las tengo. Son las 3 alternativas, las tengo para estudiar una, otra u otra. Entonces voy a evaluar. Lo primero es si puedo encarar las 3 alternativas. Ya estoy diciendo que uno es terrible el esfuerzo, no tengo los recursos, no tengo el dinero, ni tengo la energía suficiente, listo, me quedaron 2 alternativas. Esas 2 alternativas voy a hacer una ecuación costo-beneficio.
¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer en relación con el beneficio que voy a obtener cuando me gradúe, cuando termine la carrera, cuando me reciba? Porque estudio, hago una carrera universitaria con el objetivo de obtener un beneficio, de trabajar en eso para obtener una rentabilidad, para darle una dignidad a mi vida y a la de mi familia, a mi esposa, a mis hijos, darles un futuro. Entonces hay una relación, hay una rentabilidad, hay algo, un beneficio claro que estoy buscando obtener. Entonces tengo una relación costo, que es el sacrificio que estoy dispuesto a hacer, con el beneficio que eventualmente podría obtener. Entonces, me quedaron dos alternativas de carreras a estudiar. Entonces, la primera alternativa, ¿cuál es el sacrificio y cuál es el beneficio? La segunda, ¿cuál es el sacrificio y cuál es el beneficio? La tercera, ¿cuál es el sacrificio y cuál es el beneficio? Ya dijimos que descartamos la tercera porque no tengo la posibilidad de realizar ese sacrificio. Me quedaron dos. Entonces evalúo la relación costo, o sea, sacrificio, beneficio. Sobre esa evaluación, sobre esa evaluación tomo la decisión. Quiero que lo entiendan, principalmente los jóvenes. Principalmente los jóvenes, tal vez los que me están mirando ahora allí, que son los alumnos de tercer año, como todos los que van a ver este video, que generalmente se propaga y se utiliza para muchas personas. Bueno, le hablo a los jóvenes. Es muy importante evaluar eso en cada etapa de tu vida. Evaluar esto que te estoy enseñando en cada etapa de tu vida. No siempre tiene sentido escoger el producto más barato o la actividad de más bajo costo, de más bajo sacrificio, si los resultados también van a ser de baja calidad. Entonces, voy a escoger el de más bajo costo o la carrera de más bajo sacrificio. Bueno, acordate que la calidad de lo que voy a obtener, el beneficio que voy a obtener, tiene directa relación con el costo, con el sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Entonces, tengo que evaluar mis recursos disponibles que puedo invertir y debo evaluar los resultados probables. Mis recursos y los resultados probables. Espero haber sido claro con este tema, porque es muy importante. Esto es básico, es una etapa básica, es una etapa donde muchos, principalmente jóvenes, cometen errores. Principalmente dije jóvenes, pero también hay adultos que cometen errores. Yo en mi profesión de contador público, cuando asesoraba a empresas, venía gente que decidía duplicar su capacidad productiva o decidía comprar otra máquina o un taller más grande, una fábrica más grande, el doble de capacidad de venta o lo que sea. Entonces, cuando ampliaba la capacidad instalada, se sorprendían porque empezaban a perder dinero. Muchas veces era porque se ubicaban abajo del punto de equilibrio entre precio de venta y costo. Entonces el costo fijo pegaba un salto que hacía que el costo total pegara un salto también y se quedaban con el volumen de venta abajo del punto de equilibrio. Entonces no podían pagar las máquinas la máquina o máquinas que habían comprado, el nuevo taller, el nuevo inmueble. Entonces es muy importante, no solamente para los jóvenes, para los adultos también, evaluar los recursos que requiere cada acción alternativa. Los recursos que requiere cada curso de acción alternativa. Necesitamos evaluar los recursos y los resultados probables. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, encontramos a nuestro santo maestro Yahshua hablando de un rey que antes de ir a luchar se sienta y piensa las opciones que tiene. Si realmente puede ir a pelear o definitivamente no tiene caso que lo haga. ¿Se acuerdan de cuando el Señor Jesucristo habló de esa parábola? En esa misma parábola, nuestro Señor Jesucristo habla de un hombre que iba a construir un edificio.
habla de una torre, de un edificio, pero que antes se sienta a evaluar la situación, a ver si tiene lo necesario para acabar la construcción que va a comenzar. Es necesario evaluar, es necesario evaluar. De la misma manera, el cristiano debe evaluar la situación y ver qué opciones tiene a su alrededor antes de tomar decisiones. Se debe sentar y evaluar. Hay una metáfora muy fuerte en sentarse y calcular si con 1000 puede hacer frente al que viene con 10.000, o sentarse y evaluar si tiene lo necesario para acabar la construcción de la torre. Ese sentarse equivale a la etapa que nosotros estamos estudiando en este punto, a esa etapa. Tengo los recursos necesarios para cada curso de acción. Entonces, debo evaluar la situación y qué ecuación costo-beneficio tengo antes de tomar las decisiones. Esa era la etapa número 8. Espero que esta etapa número 8 haya quedado para ustedes lo suficientemente clara, porque es fundamental. En la enseñanza que les estoy dando, esta etapa es fundamental. La número 9 es la elección de la mejor alternativa. Ya hice todas las evaluaciones necesarias hasta el punto 8, hasta la etapa 8. Ahora me toca decidir cuál es la mejor alternativa. Me toca elegir, decidir cuál es la mejor alternativa de todas las que estoy evaluando. Entonces, eso se llama elección. Tengo que elegir la mejor alternativa. Entonces, en este paso, se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores resultados para el asunto, ¿no? Para resolver el asunto de que se trate. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mediante un cuidadoso análisis de la ecuación costo-beneficio de cada opción. ¿Vieron? Recién le expliqué lo que era la ecuación costo-beneficio. Ahora voy a elegir la mejor. ¿Cómo lo hago? Mediante un cuidadoso análisis de la ecuación costo-beneficio de cada una de las opciones o de las alternativas que me quedaron todavía en pie. Se deben tener en cuenta en este análisis de la ecuación costo-beneficio las siguientes palabras. Anoten estas: maximizar, satisfacer y optimizar. Maximizar el beneficio, satisfacer mi necesidad y optimizar los recursos. Entonces, las tres palabras en esta ecuación costo-beneficio que me permiten elegir la mejor alternativa, las tres palabras son maximizar, satisfacer y optimizar. Maximizar, me estoy refiriendo al beneficio, al resultado, al beneficio. Maximizar el beneficio. Satisfacer es satisfacer mis necesidades, mi escala de valores, todo lo que yo les hablaba antes, mis valores, mis principios. Satisfacer todo tipo de necesidad que tenga. Satisfacer necesidades. Siempre que hablamos de satisfacción, la contrapartida es necesidades. ¿Qué satisfago? Necesidades. Y optimizar, estoy hablando de recursos que voy a invertir. Optimizo los recursos. ¿Qué es optimizar? Invertir la menor cantidad de recursos para satisfacer mis necesidades y lograr el mayor beneficio. Voy de atrás para adelante. Lograr el mayor beneficio satisfaciendo mis necesidades, invirtiendo la menor cantidad de recursos. Ahí tiene entonces esas tres palabras: maximizar, satisfacer y optimizar. Una vez seleccionada la mejor alternativa, se llega al final del proceso de la toma de decisiones. Elijo la mejor alternativa, llego al final del proceso de la toma de decisiones
que es un proceso racional, racional. Inteligencia, dijimos, y sabiduría, o sabiduría e inteligencia. Entonces, la toma de decisiones debería ser totalmente objetiva y lógica a la hora de tomarlas. Objetiva y lógica. Ya le hablé del grado de subjetividad que tiene. Tiene que tener, ¿por qué digo objetiva y lógica? Porque tiene que tener una meta clara. Una meta clara, un objetivo claro, un propósito claro. Y todas las acciones que realizo, todas las acciones que realizo en el proceso de toma de decisiones deben llevar de manera consistente a la selección de aquellas alternativas que maximizarán los logros con el menor costo. Les hablé de maximizar, satisfacer y optimizar. Tengo una meta que cumplir, tengo un diagnóstico acá y tengo alternativas para cumplir esa meta. Debo cumplir esa meta con el menor costo. Maximizar la meta, maximizar los beneficios, maximizar la satisfacción, si usted quiere, maximizar la satisfacción, pero con la inversión del menor costo. Puede suceder que ninguna de las opciones aparentemente disponibles sea aceptable. Ninguna. Me quedaron 3, me quedaron 4, me quedaron 5, me quedaron 10, me quedaron 2. Pero puede sucedernos que en esta etapa ninguna de las opciones, ninguna de las alternativas posibles, disponibles, de las cuales dispongo, sea aceptable. Ninguna de las que dispongo es aceptable. Entonces, si no hay una alternativa satisfactoria, si no hay una de las que tengo que sea satisfactoria, entonces quizá pueda empezar a trabajar en crear una o más alternativas, en crear una o más nuevas alternativas. No nos encaprichemos con las alternativas que tenemos a la vista, sino las que aparentemente están disponibles si no son aceptables. Si no hay una alternativa satisfactoria, no nos encaprichemos. Pongámonos a pensar de inmediato en qué nuevas alternativas podemos generar. Ocasionalmente puede suceder que al no tener ninguna alternativa satisfactoria, ninguna alternativa aceptable desde el punto de vista de las palabras que estamos analizando, de la satisfacción, principalmente de alguna necesidad. Entonces, si no tenemos ninguna que sea satisfactoria, tenemos que posponer la decisión. Y ahí tienen también una decisión, entre elegir una alternativa no satisfactoria es una, y posponer la decisión es otra alternativa. Entonces acá les estoy diciendo, si no tienen una satisfactoria, la decisión es posponer la decisión. Posponer la decisión. ¿Para qué la voy a posponer? ¿Para qué la voy a patear para adelante? Para buscar mayor cantidad de información. Mayor cantidad de información. Entonces, teniendo mayor cantidad de información, puedo crear nuevas alternativas. Pero ojo, no cometan el error de descartar una opción porque la respuesta no sea perfecta. Hay muchas decisiones que se toman sin tener una respuesta perfecta, porque elijo la mejor, no la perfecta. Yo le hablé hoy de entre 1 y 100, una tenía 45, otra tenía 30, otra tenía 60, otra tenía 80, otra tenía 90, en la escala de 1 a 100, pero ninguna tenía 100. Entonces, aunque no tenga la respuesta perfecta, vamos a elegir la mejor. Ahora dice, no tengo la respuesta perfecta, la pateo para adelante hasta tener la respuesta perfecta. No necesariamente. A veces no voy a encontrar nunca la alternativa perfecta. Voy a tener que tomar la decisión muchas veces en relación con la mejor alternativa, no con la alternativa
perfecta. Muchas de las decisiones que tomamos, quizá la mayoría de ellas, no resuelven directamente una situación, sino que te ponen en la posición de tomar decisiones adicionales que te acercan a la meta. Estoy tomando una decisión que me hace acortar el camino hacia la meta. No voy a hacer una carrera de 5 años, no decido. Voy a decidir empezar primer año. Decidí empezar primer año. Terminé el primer año, decido empezar segundo año. Cada año me está acercando a la meta. Y eso en muchos sentidos. Quiero poner un consultorio médico. Esa es la meta. Tener un consultorio médico y sanar a muchas personas. Orar por ellos y predicarles el Evangelio. Está bien, esa es la meta. Pero ¿saben cuántas decisiones hay que tomar antes de llegar a esa meta? ¿Cuántas decisiones? ¿Qué cantidad enorme de decisiones voy a tomar en el camino antes de llegar a esa meta? ¿Cómo voy a tener que decidir estudiar? ¿Voy a tener que optar por esa carrera? ¿Voy a tener que optar en cada momento por estudiar o no estudiar, por rendir los exámenes, por pasar a la otra materia? Y hay un sinnúmero de decisiones que voy a tener que tomar en el camino para llegar a esa meta propuesta, a cumplir ese sueño que es mi meta. Entonces, eso se llama tomar decisiones adicionales que me van acercando a la meta, que no me hacen concretar la meta de una, me van acercando a la meta. Entonces, una decisión central implica una serie de decisiones adicionales. Decidí estudiar esta carrera, pero ¿cuántas decisiones adicionales voy a tener en el camino que me vayan acercando a esa meta? Esto es lo que nosotros llamábamos en la clase anterior decisiones encadenadas, decisiones en cadena. Es lo que comúnmente decimos, una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Son decisiones en cadena, encadenadas. Cada decisión es directamente dependiente de una decisión anterior. No puedo tomar la siguiente si no tomé la anterior. Cada decisión se hace dependiente de la anterior. Y la otra se hace dependiente de la anterior. Y la otra se hace dependiente de la anterior. Creo que estamos en un punto de hacer un recreo, ¿no es cierto? Llegamos a la 9, creo, la 10, a la 9, elección de la mejor alternativa. Creo que eso es lo último que vimos. Miren, ahí lo tienen en su pantalla, de la 1 a la 9, lo que hemos estudiado hasta ahora. Y ahora vamos a hacer un pequeño receso. Vamos a ir a un pequeño recreo, 2 o 3 minutos nada más, porque nos falta bastante para terminar este tema. Bueno, vamos a continuar. Nos falta punto 10, 11, 12 y 13, o sea, las 3 últimas etapas del proceso decisorio. Así que vamos de inmediato a considerar estas etapas. Decíamos que la número 10 es aceptar la propia responsabilidad. No podemos obviar esta etapa. Cada decisión tiene consecuencias que son responsabilidad pura y exclusivamente de nosotros. Entonces, aceptar la propia responsabilidad es una etapa del proceso decisorio. Después que tomas una decisión, necesitas aceptar la responsabilidad y las consecuencias de haberla tomado. Lo voy a repetir. Después de tomar una decisión, debes aceptar la responsabilidad y las consecuencias de haber tomado esa decisión. Debes estar dispuesto a vivir con esa decisión que tomaste, con las consecuencias de esa decisión. Debes aceptar. Ahí se te presenta otro proceso decisorio. A ver, vamos a plantearlo así. Yo asumo la responsabilidad de las consecuencias de la decisión que tomé.
asumo la responsabilidad de las consecuencias, asumo la responsabilidad de la decisión y las consecuencias que esa decisión produjo. Ahora, ¿esas consecuencias son reversibles o no son reversibles? Tal vez tenga dos alternativas, hay otra vez dos alternativas. Una alternativa es aceptar las consecuencias y resignarme, u otra alternativa a lo mejor es tomar otra decisión para corregir las consecuencias de la anterior. Es muy interesante esto. Se me abre otra vez, siempre que hay alternativas hay un proceso decisorio. Entonces, tomo una decisión, las consecuencias no son las esperadas. Entonces, ¿tengo otra alternativa en relación con esas consecuencias? ¿Las puedo modificar tomando otra decisión, ya una nueva decisión en relación con esas alternativas? ¿O me tengo que resignar a las consecuencias? Tal vez me tenga que resignar a las consecuencias, pero voy a evaluar si tengo alguna otra alternativa para corregir, para enmendar, para evitar las consecuencias negativas. Entonces, puedo tomar una decisión para cambiar la dirección que había tomado. O sea, esta decisión me lleva en una dirección. No estoy obteniendo los resultados esperados, puedo evaluar otra alternativa para cambiar la dirección a la que me lleva, en la que me lleva la dirección, la decisión que tome. Para cambiar la dirección en la que me lleva la decisión que tomé antes. Tomar otra decisión que me corrija el direccionamiento, que me corrija el rumbo, que me corrija el camino. ¿Por qué puede pasar esto? Porque la mayoría de las decisiones que se toman sin tener toda la información que uno quisiera tener. La información, no siempre, toda la información está disponible. Entonces, muchas veces se toman decisiones sin tener o sin disponer de toda la información que sería necesaria para tomar una decisión que dé en el 100 de evaluación. O tomo una decisión sin tener los recursos necesarios. Entonces, la verdad es que muchas veces solamente pensar que no tengo toda la información necesaria o no sé, el tema de los recursos me llevan a una inmovilización. Entonces, no hay que tenerle miedo a las decisiones. No hay que tenerle miedo a las decisiones por culpa del posible fracaso. No tengas miedo a tomar decisiones por el solo hecho de tener que revisarlas y corregirlas. Porque la revisión es parte del proceso decisorio. La revisión es parte del proceso decisorio. Entonces, el temor no lleva a ninguna parte. El temor inmoviliza. El único temor que un cristiano debe tener es el temor de Dios. El resto de los miedos tienen que desaparecer del cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. El miedo no proviene de la fe, el miedo es pecado. Entonces, no tengas miedo de tomar decisiones. Solamente porque pensás que las tenés que revisar. Si las tenés que revisar, las buenas, las malas, las exitosas, toda decisión que tomes, las tenés que revisar, ir revisando por el camino, para ver si la necesitas corregir o no. La revisión es parte del proceso decisorio. Etapa número 11. La ejecución de la decisión. Ejecución de la decisión. Consiste en el proceso de llevarla a la práctica, ejecutarla, hacerla, hacer lo que decidiste, Lo que se llama implementación de la decisión. Implementación de la decisión es hacer aquello
que decidiste como mejor alternativa. Hacer aquello que decidiste como mejor alternativa. Esa es la ejecución de la decisión, la etapa número 11. La etapa número 12 es dar el tiempo necesario al proceso. El tiempo necesario al proceso. ¿Qué significa? Significa esperar que las acciones que haces produzcan algún efecto. O sea, dijimos que la anterior era ejecución de la decisión, o sea, hacer aquello que decidiste. Ahora te estoy diciendo, como etapa 12, que le des tiempo necesario al proceso, a que esas acciones que estás haciendo sobre lo que decidiste, proveniente de la ejecución de la decisión, produzca algún efecto. No te asustes por el camino antes de esperar que tus acciones produzcan efecto, porque la revisión, la evaluación es sobre los efectos, no sobre las acciones. Siempre vas a evaluar los efectos, no las acciones. Entonces, tenés que esperar que las acciones provenientes de la ejecución de la decisión produzcan algún efecto. Y ahí sí llegamos a la etapa 13, que es evaluar los resultados o evaluar los efectos. Consiste en analizar si la decisión está teniendo el efecto que esperabas o no. Si la decisión está cumpliendo la meta que te habías propuesto o no. Si está cumpliendo el objetivo, si esta decisión que tomaste está cumpliendo el objetivo que esperabas o no. Si está teniendo el resultado que esperabas o no. Eso es evaluar los resultados. Evalúo los resultados es analizo los resultados. Analizo los efectos de la decisión. A ver si eso es lo que yo esperaba que iba a suceder o no. Entonces, si no es lo que yo esperaba, puede ser que esté más o menos cerca y es satisfactorio también, pero puede ser que esté muy lejos y no es satisfactorio, entonces tengo que tomar alguna otra decisión para corregir el rumbo, para corregir el derrotero, para corregir el camino que comencé a transitar producto de la toma de esas decisiones. De esa decisión, perdón. Bien, vamos a ver cómo hago, para mejorar. ¿Cómo hago para mejorar? Porque en realidad las habilidades en la toma de decisiones se pueden mejorar. Aquella persona que nunca toma decisiones, que todo lo pregunta, que todo lo consulta, que hace lo que la sociedad quiere, lo que la moda quiere, lo que quiere los demás, lo que el pastor le dice, lo que el amigo le dice, realmente no se entrena en la toma de decisiones. Y la verdad que hay que entrenarse en la toma de decisiones, a una costa de algunos fracasos. Y se puede aprender de los fracasos, se aprende de los fracasos, se aprende a decidir cada vez mejor. Entonces, la habilidad en la toma de decisiones se puede mejorar. Entonces vamos a ver algunos puntos de cómo mejorar las habilidades en la toma de decisiones. ¿Cómo puedo mejorarlos? ¿Cómo puedo mejorarlos? Debo tener conciencia, en primer lugar debo tener conciencia de los valores. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Los valores bíblicos, los valores personales, acá le agrego algo más, también los valores de la familia. Debo tener conciencia de mis valores personales, los de mi familia, las condiciones que apoyan esos valores y las opciones que están disponibles. Debo estudiar todas las situaciones cuidadosamente, las debo estudiar cuidadosamente
de manera que pueda reconocer claramente la causa y los efectos de mis acciones. Hago esto, ¿por qué lo hago? ¿Y qué efecto puede producir? ¿Esto qué hago? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Esto qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Causa y efecto. Las decisiones que crean conflictos, ya sea conflicto con la palabra de Dios, ya sea conflicto conmigo mismo, ya sea conflicto con mi familia, ya sea conflicto con los hermanos de la iglesia, ya sea conflicto con los amigos, ya sea conflicto con otros. Esas decisiones que crean conflictos son muy difíciles de llevar a cabo. Entonces siempre tengo que estudiar las diferentes situaciones para ver la causa, por qué estoy haciendo esto y para qué. Estoy tomando esta decisión por rencor, por resentimiento, por venganza, por competencia con otras personas, para competir y demostrar que soy mejor. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿El por qué y para qué? Para no tomar decisiones conflictivas. Para no tomar decisiones conflictivas. Le pongo ahí como B, debo desarrollar la sensibilidad hacia las respuestas individuales de las personas afectadas por mis decisiones. Muchas veces nuestras decisiones afectan personas. Yo no digo que las afecten negativamente, digo las afectan positivamente o las afectan negativamente. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener sensibilidad en mi espíritu, en mi carácter, en mi alma, en mi corazón. Tengo que tener sensibilidad hacia las respuestas individuales de las personas afectadas por las decisiones. Ya sea las respuestas positivas, también requieren mi sensibilidad para darme cuenta que estoy beneficiando a alguien, que estoy recibiendo respuestas positivas. Pero más sensibilidad todavía para las respuestas negativas, porque las personas difieren en su personalidad. La personalidad de las diferentes personas son diferentes entre una y otra. Entonces, un buen decididor debe estar consciente de la clase de impacto que va a producir en las personas, de la clase de impacto que voy a producir en las personas, producto de mi decisión, qué clase de impacto y qué intensidad del impacto. ¿Qué clase de impacto y qué intensidad del impacto de mis decisiones en otras personas, como individuos o como grupos? Entonces, un buen decididor es una persona sensible. Si no es una persona sensible, no puede ser un buen decididor, porque no está teniendo en cuenta al prójimo, no está teniendo en cuenta a los demás, no está teniendo empatía con los demás. El objetivo, en tercer lugar, debemos ser objetivos al analizar el problema que requiere una decisión. Tengo que ser objetivo en analizar la situación, el problema, la decisión positiva o negativa. No siempre es un problema, pero tengo que analizarlo con la mayor objetividad posible. ¿Qué quiere decir? Hay situaciones personales nuestras que nos hacen perder la objetividad. Nos hacen perder la objetividad. Por ejemplo, cuando estamos cansados. No tomes decisiones estando cansado. No tomes decisiones cuando estás enojado. No tomes decisiones cuando estés en un estrés intenso, un agotamiento, un estrés intenso. Cuando estés angustiado, cuando estés afligido, cuando estés demasiado alegre. Hay que evitar tomar decisiones en los picos de emoción.
en los extremos de las emociones. Porque tenemos que recordar que nuestras emociones muchas veces nos hacen perder la objetividad. Entonces, debemos reconocer las emociones que tenemos, debemos reconocerlas, identificarlas, y establecer cuánto de esas emociones nos está llevando a la decisión que estamos tomando. ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Con el cerebro o con la panza? ¿Con el cerebro o con el estómago? Generalmente se dice eso, ¿no? Estoy decidiendo con las emociones o con la sabiduría y con la inteligencia. Debemos ser objetivos y específicos. Me debo focalizar en la situación y no en esas emociones que me pueden llevar a equivocarme. Eso es muy importante. Ahora, otro punto que les doy como para mejorar las habilidades de buen decididor. Si la decisión que voy a tomar es rápidamente reversible, entonces la decido rápidamente. Si voy a tomar una decisión que es reversible, ¿qué quiere decir reversible? Que la puedo volver para atrás. Entonces no tengo problema, la tomo rápido. Total, si me equivoco la vuelvo para atrás y no produce consecuencias. O por lo menos no produce consecuencias dañinas. Entonces, una buena práctica para ustedes, y para mí, obvio, es aprender a tomar decisiones rápidas cuando el resultado solamente implica cambios pequeños. Entonces, aprendo a tomar decisiones y la puedo hacer rápidamente cuando el resultado implica pequeños cambios, reversibles muchas veces. Si una decisión no es reversible, si una decisión produce consecuencias no reversibles, entonces hay que invertir el tiempo necesario para considerar todas las alternativas posibles. Si la consecuencia, el resultado no es reversible, no va a ser reversible, no lo voy a poder corregir, entonces voy a considerar cuidadosamente, voy a invertir el tiempo que sea necesario para considerar cuidadosamente todas las alternativas posibles. Y no lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer despacio. Voy a dormir primero, voy a descansar primero y al otro día voy a evaluar nuevamente. Voy a tomar la decisión en forma rápida e inconsulta inclusive. Miren lo que dice Proverbios 8:12. Me encanta esto, miren. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está hablando de la sabiduría, La sabiduría está hablando como si es una personificación de la sabiduría. Las riquezas y la honra están conmigo. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré. La sabiduría. Qué hermoso pasaje del libro de Proverbios. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Como conclusión, todos los días decidimos sobre cuestiones como de todo. Es impresionante las decisiones que tomamos a diario. Es impresionante. Todos los días decidimos sobre cuestiones como sobre lo que vamos a comer, la ropa que nos vamos a poner, los lugares a donde vamos a ir,
etc. Hay decisiones que parecen de poca importancia y sin embargo tienen graves repercusiones. Así, por ejemplo, encender por primera vez un cigarrillo puede sumirnos para toda la vida en el hábito de fumar. Probar una vez estupefacientes o drogas nos puede hacer drogadictos para toda la vida y nos puede llevar a la muerte. Entonces, no debemos subestimar nunca decisiones que en apariencia son insignificantes. Nunca debemos subestimar decisiones que en apariencia son insignificantes. El libre albedrío que nos dio Dios, ¿qué es el libre albedrío? Libre albedrío es la capacidad de decidir. Libre albedrío es la capacidad de decidir. Entonces, el libre albedrío que nos dio Dios conlleva es un don que conlleva desafíos. El libre albedrío lleva desafíos. Es un regalo de Dios, pero lleva desafíos. Nos obliga a tomar decisiones a lo largo de toda la vida. Sin olvidar que por nuestras decisiones vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Sin olvidar que por nuestras decisiones vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Lo dice el libro de Romanos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. De manera que cada uno dará cuenta a Dios. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. De las decisiones que tomemos. Tenemos libre albedrío, no hay problema. Pero sepamos que de cada decisión, de cada una de las decisiones que tomemos, vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Por esta razón, entonces, es imprescindible atender la voz de Dios a la hora de tomar decisiones. Es imprescindible atender la voz de Dios, ya que el ser humano, llevado por sus propios impulsos, a veces impulsos irracionales, nunca se ha caracterizado por ser muy sabio cuando se deja llevar por sus impulsos. Nunca. Los impulsos nunca te hacen sabio. Una de las primeras decisiones de las que se tiene constancia escrita, acarreó consecuencias desastrosas, ya que Adán y Eva optaron por comer el fruto sobre el que recaía una prohibición expresa de Dios, decidiendo independizarse de Dios para ser sus propios dioses. Dice el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Te dejes llevar por las emociones para tomar decisiones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo le diría, para dar a cada uno según el fruto de sus decisiones. Según el fruto de sus decisiones. Así pues, no resulta extraño que muchas personas recurran a una guía superior a la humana cuando afrontan decisiones de envergadura. Nabucodonosor, que era el emperador de todo el mundo, recurrió a la adivinación para tomar una decisión. A veces las decisiones son tan grandes y tan importantes que nos sentimos limitados y pensamos en recurrir a alguien superior a nosotros. El tema es que no nos equivoquemos como Nabucodonosor y que recurramos a quien no debemos recurrir, porque Nabucodonosor, que sería un hombre muy inteligente y muy poderoso, porque era el emperador del mundo, recurrió a una adivinación, a la adivinación para tomar una decisión. Eso está en el libro de Ezequiel. En el profeta Ezequiel dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Una decisión entre alternativas. El rey de Babilonia, lo voy a parafrasear,
el rey de Babilonia se ha detenido en una decisión entre alternativas. Al principio de los dos caminos, las dos alternativas, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. De esta misma manera que lo hizo Nabucodonosor en la actualidad, muchas personas continúan con esta práctica prohibida expresamente por Dios. Dice Levítico: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y a veces es tan sutil la consulta a los encantadores y adivinos que se nos pasa desapercibido. Pero yo le voy a decir una que muchas veces he visto que se le ha pasado desapercibido a muchos cristianos. Consultar con el horóscopo es consultar con los adivinos. Consultar el horóscopo es el pecado de Nabucodonosor, es consultar a los adivinos, expresamente prohibido por Dios para tomar una decisión. Dios nos ha dado los recursos y las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones. No necesitamos consultar con el horóscopo, ni con las cartas del tarot, ni con la bola de cristal, ni con ninguna cosa demoníaca para tomar una decisión. No obstante, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre tuvo la posibilidad de establecer una relación con Dios para recibir la ayuda necesaria para tomar decisiones sabias cuando enfrenta decisiones importantes. Puede establecer todo ser humano puede establecer una relación con Dios para recibir la ayuda, la orientación necesaria para tomar decisiones sabias, inteligentes, cuando enfrenta decisiones importantes. Si no, miren lo que dijo Josué. Josué dijo: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Las decisiones que tomamos determinan la clase de personas que seremos. Las decisiones que tomamos determinan las clases de personas que seremos. En gran medida, quienes somos en el presente es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Se entiende? En gran medida, lo que somos en el presente, quienes somos en el presente, es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Nuestro carácter, valores, prioridades e intereses son consecuencia de nuestras decisiones. Por otra parte, nuestro futuro puede moldearse a través de las decisiones que tomemos de aquí en adelante. Se lo repito, nuestro futuro puede moldearse a través de las decisiones que tomemos de aquí en adelante. Dice la Biblia, en el libro de Efesios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Tomando decisiones con lo que nos mandaba la concupiscencia, con lo que nos indicaban las concupiscencias. Así tomábamos las decisiones, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos, dice. Estábamos muertos. Versículo 5 de Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecados. Y esto es un punto teológicamente muy importante, un punto teológico fuerte. Porque tenemos que contestar, ¿qué decisión puede tomar un muerto? Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué decisión puede tomar un muerto? Y sin Dios en nuestra vida, nosotros también estábamos espiritualmente muertos, siguiendo la corriente de este mundo, dice la Escritura, haciendo la voluntad de los instintos y de los impulsos, igual que los demás. Pero hoy Dios sigue poniendo delante de nosotros la decisión más importante de nuestra vida. Es como el ejemplo de alguien que se cayó en un profundo y oscuro pozo. No puede salir, es un pozo profundo, oscuro, angosto. No puede salir. No hay elección posible. No hay elección posible. Está metido en el pozo y no puede salir. ¿Qué elección tiene? ¿Cuáles son las opciones? No tiene opciones. Es un muerto. Eso quiere decir que estábamos muertos. Si estábamos muertos no teníamos elección. No teníamos opción. No había alternativas. Estábamos metidos en el pozo de nuestro pecado. Metidos en el pozo de oscuridad, en el pozo angosto. No había opciones. Estábamos muertos. Muertos. Simplemente no podíamos salir por nuestros propios medios. Está tácitamente muerto. De repente aparece alguien en la boca del pozo y le extiende la mano al que está en el pozo. Aparece alguien, le extiende la mano. Y ahí aparece una posibilidad de elección, porque aparece otra alternativa. ¿Cuál es la posibilidad de elección de esa persona virtualmente muerta? ¿Cuál es la posibilidad de elección de esa persona virtualmente muerta? Toda su posibilidad de elección se reduce a tomar la mano del Salvador o no tomarla, pero ya tiene alternativas, ya tiene para ejercer el libre albedrío, ya tiene los elementos para tomar una decisión. Son nada más que dos alternativas, tomar la mano del Salvador o no tomarla. Con Dios sucede exactamente lo mismo. Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a la boca de nuestro pozo de muerte para que nos extienda la mano. ¿Cuáles son nuestras alternativas de elección? Una alternativa es tomar su mano y recibir vida. Y la otra alternativa es no tomarla y continuar en el pozo de muerte. No hay otra alternativa de elección posible. A esto se le llama gracia, es decir, el favor de Dios que no merecemos. Por pura gracia, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que pagara en la cruz el precio de nuestra lejanía de Dios. Mandó a su propio Hijo, a su ungido, a su Mesías, al Cristo, al Mesías. Lo mandó para que en la cruz del Calvario pagara el precio de nuestra lejanía de Dios, de nuestra muerte espiritual. Y Él llevó sobre Él mismo todos nuestros pecados para que recibiéndole en el centro de nuestra vida pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos muertos pagando la paga del pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo y nos dio esta dádiva de que Cristo Jesús nos ofreciera el regalo, la dádiva, el regalo de la vida eterna. Y nuestras opciones para tomar una decisión se
limitan a dos opciones. A dos opciones. O recibo el regalo o continúo muerto. O recibo el regalo o continúo en el pecado, muerto. Jesús hoy nos sigue diciendo a los cristianos y a los no cristianos. A los cristianos, porque este es un texto escrito a los cristianos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Siempre tenemos la opción, no cristianos y cristianos, de abrir la puerta de nuestro corazón a nuestro Redentor, al Redentor Jesucristo, que está a la puerta llamando, que está a la puerta de nuestro corazón, que está a la puerta de nuestras decisiones, que está a la puerta de nuestro libre albedrío. Y no importa si te llamas cristiano o no, pero Él está a la puerta de nuestro libre albedrío, de nuestro corazón, de nuestras decisiones, golpeando. Y vamos a tomar una muy buena decisión si le dejamos entrar en nuestro corazón. Si le rendimos nuestra vida, si retornamos al Padre a través del Hijo, si retornamos al Padre, a la casa del Padre, a través de Jesucristo, si retornamos al Padre entendiendo que retornar a la casa del Padre es retornar para obedecer sus instrucciones, es retornar para vivir conforme a su palabra, conforme a sus instrucciones, para regir nuestra vida por sus instrucciones, por su Torá, por su palabra, por sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos. Vivir de acuerdo a sus instrucciones. Entonces vamos a tener un corazón y una mente de sabios, vamos a tener inteligencia espiritual y vamos a tomar las mejores decisiones de nuestra vida, porque las mejores decisiones de nuestra vida se toman con Él y en Él. Dios los bendiga. Hasta aquí llegamos con esta lección. Dios los guarde. Dios haga luz sobre cada uno de ustedes, los llene de la luz de su palabra y que sean amigos de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia. Dios los bendiga y los guarde. Amén.